Buenas tardes a todos mis hermanos, bienvenidos. Invitamos a las personas que se acerquen a la sala, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Yo los invito, mis hermanos, que dispongamos este tiempo. Hoy tenemos una celebración especial. ¿Por qué? Porque es el Día del Señor. Vamos a compartir la cena y vamos a consagrar este tiempo al Señor. Vamos al Salmo 122, por favor. Salmo 122. Dice la palabra del Señor: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén, mis hermanos. Vamos a alabar al Señor el día de hoy, unánimes, unidos a nuestra Jerusalén, a su pueblo, reconociendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, reconociendo que es un Dios justo, misericordioso, fiel, y así como lo fue para los tiempos de Jerusalén, así también hoy es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito, mis hermanos, que oremos. Bueno, Padre eterno y Padre nuestro, bendito sea, Señor. Señor, no nos cansamos de alabar tu santo nombre, Señor, de reconocer, Padre Santo, la importancia, Señor, de que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. No nos cansamos, Padre amado, de venir a tus pies, Señor, humillados y agradecidos por tus maravillas, Señor. Padre Santo, te rogamos que escudriñes nuestro corazón, que escudriñes nuestra mente, Señor, que limpie, Señor, toda raíz de maldad, de iniquidad, Señor, todo aquello contrario a ti, Señor. Te pedimos que prepares, Señor, todo nuestro ser para que tu palabra, Señor, sea edificándonos, Señor, sea ayudándonos a ser cada vez más santos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, presentamos nuestras vidas, Señor, y la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí reunidos, los que están por venir, Señor, rogándote, Padre Santo, que seas tú ministrando a cada vida, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Sabemos por tu palabra, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, y que tú eres fiel, que tú estás sentado en el trono, Señor, que tú eres soberano, Padre eterno, y toda nuestra vida te la debemos a ti, y toda nuestra vida es para ti, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Te ofrecemos este servicio, Señor. Queremos venir, Señor, delante de ti para alabar tu santo nombre, glorificarte, Señor, y agradecerte tus maravillas, Señor.
Especialmente, Señor, agradecerte el regalo de la salvación, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos todos juntos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También los niños van a cantar al Señor, porque todos hemos sido hechos para cantar a nuestro Creador, a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y ustedes creen que hay motivos para adorar al Señor? Amén. Hay muchos motivos por el cual nosotros podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo es que Él nos haya dado la salvación, como decía su hermano Edwin. Ese es nuestro mayor regalo y hemos recibido las misericordias del Señor. Así es que hoy vamos a decirle al Señor: Señor, gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y hoy queremos devolverte a ti el agradecimiento, Señor. Devolverte a ti, Señor, todo el agradecimiento, Dios, y reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre eterno. Tú puedes decirle ahí al Señor: Señor, gracias, Señor, por tu gracia, Señor, por tu gracia que es inmerecida, Señor, y te ha placido, Señor, dárnosla a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y como dice la palabra del Señor, que el único que pudo romper el pecado fue nuestro Señor Jesucristo, amén, por su obra en la cruz. ¿Cuántos lo pueden decir con nosotros? Que gracia sublime es y perfecto es su amor. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, Señor, te adoramos por lo que has hecho en nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, iglesia, dilo: gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, gracias por lo que hiciste en nosotros, Señor. Y te podemos decir, Señor, que tú eres digno, Señor, digno de ser alabado, digno de que hoy podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Vamos a decirlo, iglesia, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
ese Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Y hoy en día la mayoría de las personas se consideran ampliamente buenas, pero cuando vemos a través de la palabra y nos miramos al espejo de la palabra, podemos ver cuánto pecado hemos cometido y cuánto perdón hemos recibido. Así de que asimismo con ese perdón que hemos recibido, asimismo es congruente el agradecimiento. Es decir, damos al Señor, adoramos al Señor, expresamos nuestro agradecimiento al Señor porque hemos reconocido cuánto pecado nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Amén. Y es por eso que hoy le rendimos homenaje a Él, porque es a Él el único que nuestra vida debe estar construida. Y esta canción habla de que construiré mi vida en el Señor, porque en Él solamente estoy seguro. Y no sé si tú estás convencido de eso, pero la palabra del Señor nos dice de que solamente en Él podemos estar seguros y segura nuestra alma. Amén. Así que lo vamos a decir todos juntos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, viva por ti, Dios. Cristo Jesús, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Sí, Señor, no hay nadie más digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, viva por ti, Dios. Santo, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, Señor. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, viva por ti, Dios. Cristo Jesús, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo
entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo eres tu Señor, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estaré seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estaré seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estaré seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor, solamente tú eres santo, Señor, y solamente en ti nuestra alma está segura, Señor, nuestra vida está segura, Señor. Hoy queremos depositar nuestra confianza en ti, Señor, porque ¿a quién más iremos, Señor? Solamente a ti, Señor, podemos ir confiados y seguros, Señor. Queremos construir nuestra vida en ti, Señor, y que eso sea verdad en nosotros y en nuestra familia, Señor, y en nuestro caminar cada día, Señor. Construiré mi vida en tu amor, ahí estaré seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Sí, Señor, a ti toda la
esta tarde, Señor, donde podemos exaltar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les invito a que ahí donde ustedes están, tomen asiento. Amén. Bueno, mis hermanos, recordarles, hicimos unos talleres de servicio. Desde hace más o menos 3 miércoles atrás venimos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo debemos desarrollar nuestros dones para el servicio y edificación de la iglesia. El miércoles pasado estuvimos aquí realizando un taller de servicio. Habían personas en intercesión, habían personas en alabanza, en logística, el cuidado de los niños, bueno, todos con el firme propósito y el deseo en su corazón de servir al Señor por medio de la iglesia y pues con todo lo que el Señor nos ha dado, ponerlo al servicio de la iglesia, y eso ha sido de gran bendición. Invitarlos a todos para que, si el Señor pone en su corazón ese deseo de servir, esté pendiente de los próximos talleres que estaremos haciendo los miércoles para que desarrolle sus dones conforme a la palabra del Señor. Amén. El día de ayer finalizamos con un discipulado, una jornada de oración en un parque cercano. Fue un tiempo de gran bendición. Hubo un bautismo también, y ahorita les vamos a dar más detalles, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y Él se glorifica con lo que hace en cada uno de nosotros, con su obra en cada uno de nosotros. Entonces, eso es a lo que estamos llamados y esa es la labor de nosotros como iglesia, como su iglesia. Amén. Recordarles que se acerca la cena de parejas el 15 de septiembre para que usted separe ese tiempo con su esposa, su esposo, y puedan acompañarnos. Va a haber un espacio de invitaciones para personas fuera de la iglesia. Va a ser limitado, pero pues esperamos que sea un tiempo también de bendición para las personas que no conocen del Evangelio y que de pronto ustedes quieren compartirles esta cena de parejas el 15 de septiembre. El próximo miércoles tendremos una jornada de oración aquí a las 7 de la noche, todos cordialmente invitados. Si usted no puede venir por alguna otra razón, bueno, a las 7 estaremos orando, y si usted puede orar desde su casa, pues también lo puede hacer. Vamos a orar por las ofrendas, por favor. Recuerde que para ofrendar puede hacerlo en este correo electrónico que está en pantalla, don@graciayverdad.ca, o lo puede hacer aquí en el buzón que se encuentra a la entrada. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por los recursos, Señor, que has provisto para tu iglesia, Gracia y Verdad, Señor. Gracias, Padre amado, por el trabajo, por la salud, por la provisión, Señor, a cada uno de los hogares de la iglesia, Gracia y Verdad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estos recursos sean administrados conforme a tus propósitos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Y oramos también por los niños para que se dirijan a su clase. Bueno, Padre de la Gloria, también te damos gracias, Señor, por la vida de los niños de la iglesia Gracia y Verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra ha sido sembrada en ellos, Señor, y vemos cómo, así como crecen en estatura, Señor, así también han crecido en el conocimiento tuyo, Padre eterno. Te rogamos, Señor, que guardes sus vidas, que guardes sus mentes, que guardes sus corazones, Señor. Que los protejas, Señor, que los bendigas, Padre Santo. Que les des sabiduría, Señor.
Que des también sabiduría a sus padres, Señor, para que guíen, Señor, conforme a tu palabra y a tus propósitos, Señor, sus vidas, Padre eterno. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te lo rogamos, Señor. También por los maestros, Señor, que disponen sus dones, los dones que tú les has dado, Señor, disponen su tiempo para el servicio, Señor, de estos niños, Padre. Te pedimos que les bendigas también, Señor, que les des de tu sabiduría, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Amén. Amén, mis hermanos. Una feliz semana para todos. Me voy con los niños. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Bienvenidos a todos y qué bueno verles hoy, el Día del Señor, y celebramos eso, ¿cierto? Desde que Jesucristo resucitó el primer día de la semana hasta hoy, todos sus seguidores, los que llamamos cristianos, seguimos al Señor Jesucristo de acuerdo a la palabra del Dios eterno que se ha revelado en las Escrituras, y por eso nos reunimos y lo llaman el Día del Señor, ¿cierto? El día que el Señor resucitó, y recordamos eso en este día y hemos consagrado este espacio y este tiempo para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y qué bueno verlos a todos nuevamente. Por ahí, como decía el hermano Edwin, ayer tuvimos una reunión de los servidores de la iglesia. Estuvimos por allá en San Timoteo y estuvimos teniendo nuestro devocional, y también hubo una bautizada, una nueva bautizada. Marget, ¿puedes ponerte en pie? Marget se bautizó y damos gracias al Señor por su bautismo. Y es una bendición, esa es la obra de la iglesia, ese es el llamado que nos hizo Dios. Dice que id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así como Él nos enseñó. Y dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese es el mandamiento del Señor. Y eso es el bautismo, es esa confesión pública de esa fe interna, mi convicción interna de quién es Jesucristo, como dijo en Hechos 8:25 el etíope, dijo, yo creo que Él es mi Señor y mi Dios. Y eso es lo que hemos confesado, y qué bueno poder bautizarnos, porque así también podemos ser partícipes de la comunión, de la cena del Señor, ¿cierto? ¿Quiénes? Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y han hecho su fe pública, y esos fueron los únicos dos mandamientos ceremoniales de toda la ley de Dios que nos quedaron: el bautismo y la cena del Señor. Y eso toda la historia, desde la iglesia primitiva, la iglesia lo ha hecho, y eso es lo que hacemos en la iglesia, y tomamos esos medios que Dios nos ha dado de gracia, por los cuales nosotros crecemos. El crecimiento espiritual de Dios viene de esa forma, tomando los medios, obedeciendo a la palabra de Dios, tomando los medios de gracia. Porque cuando creímos en el Señor, no pasó algo mágico, ¿cierto? En nuestra vida, pero pasó algo espiritual, que fue el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros. ¿Y a qué nos conduce? A obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado medios de gracia como la palabra, la oración, la comunión, el congregarse, para que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Cuántos tienen ese deseo de crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente en el Señor. Y eso es un poco lo que continuamos estudiando en la palabra de Dios, porque es la única, infalible, suficiente
fuente de la cual nosotros podemos tomar. No tenemos ningún consejo humano, ningún hombre puede ayudarnos, tan solo Dios por su palabra, porque su consejo es infalible, ¿cierto? Es el consejo mismo de Dios y estamos estudiando el consejo de Dios verso a verso por el libro de Efesios, y yo le invito a que vaya ahí al libro de Efesios, capítulo 4. Si usted no tiene su Biblia, métase ahí a internet y busque Efesios 4, ponga ahí le va a aparecer. Porque es importante que usted mismo lo lea con sus propios ojos, porque aquí estamos hablando la palabra de Dios, no palabra de hombre, ¿cierto? Sino la palabra de Dios. Es muy importante que usted siga su palabra, la palabra de Dios. Y hoy he titulado esa enseñanza que vamos a ver hoy, Efesios 4, vamos a estudiar del versículo 25 al 32. Y el tema de hoy es conformado o transformado. Eso es una pregunta. ¿Estamos siendo conformados o transformados? Es diferente, parece que fueran iguales, pero hay una palabrita que antepone al o transformado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Somos formados, estamos siendo formados ¿por quién? Ahora vamos a ver cómo más adelante en Romanos 12:2 el mismo apóstol Pablo nos dice: no se conformen o no se adapten al sistema de este mundo. Es el consejo del apóstol Pablo. El mismo que escribió Efesios es el mismo que escribió el libro de los Romanos, y dice: no se conformen al sistema de este mundo, sino que ¿qué? Sea transformado. Diferente, ¿sí ve? Conformado o transformado. Son dos palabras diferentes. El conformado es que lo meten como en un molde, ¿cierto? Al sistema del mundo tiene un molde y usted tiene que entrar al sistema como el mundo piensa. Y Dios dice: no se conformen al sistema de este mundo, sino sea transformado, como dice esa versión actual. ¿Cómo es esa transformación? ¿Cómo se hace? Mediante la renovación de ¿qué cosa? De su mente. Todo está aquí. Son los pensamientos y las ideas, los argumentos del mundo. ¿Cómo se transforma? Mediante la renovación de ¿qué cosa? De la mente. Así somos transformados. Porque así como pensamos, así actuamos. Todo lo que tenemos en nuestra mente, así es nuestro estilo de vida. Entonces el apóstol Pablo dice: no se conformen al sistema de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo se renueva esa mente? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Ahí dice el propósito. ¿Para qué? Es una cláusula de propósito, ¿cierto? Para que compruebe cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es bueno, qué es lo que es aceptable y qué es lo que es perfecto. Y ese es el consejo del apóstol Pablo. Por eso el título de hoy que hemos hablado es conformado o transformado. Y esa es la pregunta que usted se debe hacer. No vamos a mirar a otros. ¿Será que con todos los detalles que vamos a ver, ese hermano como que no es transformado o ese hermano es conformado? Sino vamos a preguntarnos a nosotros: ¿es que hemos sido conformados a este mundo, al modelo de este mundo, o estamos siendo transformados por la obra de Dios? Y vaya allí a Efesios 4. Si ya está allí, dígame para saber que ya llegó. Y hemos estudiado, no sé si recordamos el libro de Efesios. ¿Quién fue que lo escribió? El apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Y a quién se lo escribió? Principalmente a la iglesia de Éfeso. Un lugar, Éfeso es un lugar en Asia Menor.
Fue la primera iglesia ahí en Asia Menor donde se predicó el Evangelio, y a esa iglesia Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, le escribió esa carta, y esa carta también será para nosotros hoy. ¿El Espíritu Santo estaba pensando solo en los efesios o también estaba pensando en nosotros, que su palabra iba a quedar escrita? ¿Cierto que sí? Y ahí en el capítulo 4 dijimos que Efesios tiene ¿cuántos capítulos? 6 capítulos. Y que tiene una división natural, que es ¿dónde? En el capítulo 3, al final del capítulo 3. ¿Qué quiere decir una división natural? Que habla de un tema y pasa a complementar el tema, pero se nota ese cambio que se hace. Se nota el cambio en el capítulo 4, da una conclusión, 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor Jesucristo. Ahí cambia de tema, termina el 3 diciendo amén. Y empieza el 4 y va a complementar el tema. Y los estudiosos dicen que es la bisagra de Efesios. Bisagra es donde las puertas se doblan. Y es la bisagra natural del libro de Efesios. Porque en los capítulos 1, 2 y 3 nos dio todo el fundamento de quiénes somos en Cristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos que somos en Cristo? Por ahí, ¿quién recuerda? Más adelante lo vemos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Se acuerdan? Fuimos elegidos. Lo vimos en el capítulo 1, 2 y 3. Fuimos ¿qué? Predestinados, fuimos adoptados, redimidos, iluminados, somos hechos herederos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, hemos sido resucitados y Él nos dio la fe. Eso lo vimos en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Y ahora Pablo, después de haber descrito cómo somos en Cristo o quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, de eso habla los 3 primeros capítulos, ahora nos va a mostrar cómo luce un cristiano. Y eso es lo que hemos venido estudiando. Como hace rato no vemos Efesios, estuvimos estudiando las parábolas, volvemos a Efesios a recordar qué es lo que estaba hablando. Y empezó el apóstol Pablo de la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo, como dice, nos mostraba el antiguo y el nuevo corazón, ahí más adelante, ¿cierto? El antiguo y el nuevo corazón, que una vez antes éramos como los gentiles que no tenían a Dios. Pero si es que ahora, dice Pablo, estamos en Cristo, andamos como Cristo anduvo. Somos una nueva creación, nueva criatura. Y así se evidencia quién es de Cristo o quién no, ¿cierto? Porque cuando alguien se convierte a Cristo, no le aparece una lucecita roja ni un aro como algunos dibujos medievales de que ese es cristiano, este no, no sabemos. Entonces, ¿cómo se identifica el que está en Cristo y el que no está en Cristo? Y Pablo va a dar los frutos de alguien que no está en Cristo. Porque Jesucristo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis, por sus frutos. Y dio un ejemplo Jesús, así como un árbol de higos, brevas, usted va y le pide y le va a dar brevas, no le va a dar espinos, ¿cierto? Cada árbol da conforme a su fruto. Usted va a ir a un palo de naranja y no le va a dar espinos o uvas silvestres, porque no es su naturaleza. Y lo que el Señor ha hecho, Pablo ha dicho que cambió nuestra naturaleza. Eso es ser cristiano. Son personas que su naturaleza ha sido cambiada. Y por eso, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo va a empezar a hacer un contraste de cuáles eran los frutos que dábamos antes y cuáles son los frutos que, si es que estamos en Dios, debemos dar ahora, porque es de acuerdo a la nueva naturaleza esos frutos. ¿Sí estamos entendiendo?
Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo, cómo era nuestro antiguo corazón, posponía el llamado de Dios. Dios llama por medio de su palabra continuamente a que seamos transformados. Pero el antiguo corazón no lo hace, no lo hacía. Posponía. El nuevo corazón no pospone, sino que se pone ese nuevo hombre. ¿Se acuerda que vimos despojados del qué? Del viejo hombre y revestidos del nuevo, creado en Cristo Jesús? El antiguo corazón, ¿cómo era? Corrupto, se había corrompido. El nuevo corazón, ¿cómo es? Corazón que ha nacido de Dios. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cómo dice el versículo? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso es lo que es el nuevo corazón. Y Pablo allí mismo en Efesios, si usted lee allí el capítulo 4, versículo 17, está allí, leámoslo juntos, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué cosa? En la vanidad de la mente. Está describiendo al mundo sin Dios, a ese antiguo corazón. ¿Anda en qué? Sí, en la vanidad de la mente, más atrás. ¿Cómo describe ahí que andábamos en la vanidad de la mente? Si podemos ir ahí atrás, mi hermano Alexander. Y dice allí, no, más adelante. Andan en la vanidad de su mente, el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí el Pablo nos hace un llamado a escapar de la vanidad o de la futilidad de la mente. ¿Cómo era antes o cómo éramos antes? Dice, andaban en la vanidad, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, en oscuridad. Cuando uno está en oscuridad no ve las cosas como son, ¿cierto? Si estuviera todo oscuro no vemos las cosas como son, pero ¿qué hace la luz? Revela todo y podemos caminar seguros. Pero ¿cómo describe el apóstol el corazón antiguo, el hombre viejo? Estaba en la vanidad de su mente, con su corazón entenebrecido, o sea, en tinieblas. ¿Y qué más dice? Eran ajenos de la vida de Dios. Está allí en el versículo 18. Eran ajenos a la vida de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eran ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo estaban? Muertos, sin vida. Estábamos así. ¿Y por qué estábamos así? Dice allí, sigue diciendo por qué. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué más? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué eran ignorantes? Porque su corazón, ¿cómo era? ¿Qué quiere decir que su corazón era duro? Que rechazaban el llamado de Dios, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo allí? El 19, los cuales, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad. ¿A qué se estará refiriendo que perdieron toda sensibilidad? A pecar, ¿cierto? Libertinaje. Perdieron toda sensibilidad, ya Dios a todos los hombres los creó y conforme a su imagen. ¿Alguien sabe que matar, así no haya escuchado nunca de Dios, su conciencia le dice que matar es malo, ¿cierto? Robar es malo, así esté en una tribu indígena bien oculta en la selva, sabe que esas cosas son malas porque somos hechos a la imagen de Dios, no como los animales, ¿cierto? Portamos la imagen de Dios todos los hombres. Pero ¿qué hace el hombre? Pierde toda sensibilidad. ¿Por qué pierde toda sensibilidad? Porque al pecar y practicar el pecado, ¿qué hace? Pierde la sensibilidad de la conciencia, apaga la conciencia. ¿Y qué pasa cuando se apaga la conciencia? Se es insensible.
perdieron toda sensibilidad. ¿Qué más dice allí? Se entregaron ¿a qué cosa? A la laxivia. ¿Qué quiere decir eso? Que con hambre ya iban a pecar, lo deseaban pecar, estaban viciados al pecado, para cometer con avidez, o sea, con ligereza, ¿qué dice ahí? Toda clase de impureza. ¿Qué tal esa descripción del apóstol Pablo del hombre sin Dios que éramos todos? Dice la Biblia, el Espíritu Santo nos está describiendo. Si usted le pregunta a la gente en la calle cuál es la visión de las personas, los hombres dicen que todas las personas son básicamente buenas, que a veces hacen cosas malas. ¿Qué dice el apóstol Pablo del Espíritu Santo, Dios mismo acerca del hombre? ¿Que el hombre es bueno? No. ¿Cómo era nuestra antigua naturaleza sin Cristo? Malo. Eso éramos. ¿Y qué más sigue diciendo ahí el 20? Estamos solo leyendo, ¿cierto? Versículo 20, más vosotros, iglesia de Éfeso, iglesia, la que está escuchando esta palabra, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso supone que sabemos quién es Cristo, que Él vino aquí en la tierra. El Mesías prometido del Antiguo Testamento vino aquí a la tierra y estuvo por 33 años más o menos. ¿Y cómo fue su vida como hombre? Sin pecado, ¿cierto? Y está diciendo, esa vida sin pecado que conocimos de Dios, que tomó una naturaleza humana y vino a vivir con ustedes, a esa naturaleza es que Dios los ha transformado. Si ustedes son de Cristo, ustedes hacen estas cosas que he dicho, ustedes así no han aprendido de Cristo, o sea que ustedes no son de Cristo. Y está diciendo ahí el 19, el 20, perdón, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21 hace una aclaración, ¿cuál es? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. ¿Sí lo vemos? La evidencia. ¿Y qué más sigue diciendo? Conforme a la verdad que está en ¿dónde? En Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Así lo describe Juan capítulo 1, versículo 1. Verso 22. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿en cuanto a qué? A la pasada manera de vivir. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí ve que hay un antes y después de Cristo? Un AC y DC, antes y después de Cristo. Nuestra vida ha sido partida en dos. Podemos hablar de nuestra vida antes de Cristo como pasado, todo lo que hicimos, y nuestra vida ahora en Cristo es nuestro presente. Y ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la orden? Despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a qué? A los deseos. Pero esos deseos ¿qué son? Engañosos. ¿Cómo está el hombre viejo? Está viciado, como un vicioso, ¿cierto? ¿Y qué desea? ¿Cuál es el deseo? Deseos que son engaño, ¿cierto? Esa es la antigua manera de vivir. ¿Qué promete el mundo? ¿Qué identifica el mundo como placer? Cuando el mundo escucha la palabra placer y la define en sus términos, ¿qué es placer? Drogas, licor, alcohol, sexo, ¿cierto? Y todo eso para el mundo es placer, pero es un engaño, porque es que el licor será placer, el alcohol, la borrachera será placer, ¿cierto que no? Las drogas será placer eso, ¿cierto que no? Son deseos engañosos, el mundo le hace pensar que es placer, pero ¿qué es lo que dice ahí? Que está viciado. ¿Por qué? Porque esos placeres lo que te llevan es a encontrar insatisfacción y querer más, porque
prometió satisfacción, pero no encontró, lo que creó fue insatisfacción, ¿cierto? Quiere más y más y más y más y más y no para y va un pecado al otro, de una droga al otro, de un alcohol a otro, ¿cierto? Porque lo que prometió no lo dio, porque son, como dice ahí, deseos engañosos. Caíste o cayeron en la trampa, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué más sigue diciendo allí? Y dice despojaos, o sea, quítese en ese viejo hombre, porque ahora sí pueden. ¿Y qué dice el 23? Y renovados, ¿dónde? En el espíritu de vuestra, ¿dónde están los problemas? De vuestra mente. Otra vez la misma palabra que vimos ahorita en la introducción en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Mismo principio. Y dice allí, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva alguien en el espíritu de su mente? Dice el 24, perdón. Y vestíos de qué cosa? Del nuevo hombre. No es que solamente se despoje del viejo hombre, sino que debe ser revestidos del nuevo hombre. ¿Cómo fue ese nuevo hombre? ¿Quién lo creó? ¿Usted mismo con sus fuerzas? ¿Qué sigue diciendo allí? Haga su mejor esfuerzo. ¿Creado qué cosa? Creado es según Dios. ¿Sí lo vemos? Creado según Dios en la, ¿qué cosa? Justicia y santidad de la verdad. O sea, estamos siendo conformados a la justicia definida por Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo, a la santidad según Dios. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Verso 25. Y es lo que nos concierne. Ahí ya hicimos el repaso rápido. Por lo cual, o sea, por lo tanto, debido a esto, lo que acabo de decir, dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, desechando, ¿cuál es la primera cosa que identifica a un viejo hombre? La mentira. Y ahí Pablo identifica cuáles eran las actitudes del viejo hombre y la empieza a enumerar. Primera, ¿cuál era? Desechen la mentira. ¿Cómo renovamos? ¿Cómo nos transformamos? Esa es la pregunta hoy. ¿Nos hemos conformado al sistema de este mundo o estamos siendo transformados por la obra de Dios? Y Pablo dijo, renovaos. ¿Cómo nos renovamos? Pablo ya está diciendo cómo. Es en un sentido práctico, ¿cierto? No es algo teórico, es práctico. ¿Y qué dice? Desechando ¿qué cosa? La mentira. ¿Y qué es la mentira? ¿Qué es mentir? Es no decir la verdad, ¿cierto? Decir otra cosa diferente a la verdad. Ahí más adelante, eso es la mentira. Pablo nos va a dar una lista de cosas que identifican a un viejo hombre. Y esta tarde su tarea es identificarlas en su vida, no en la de los demás, en su propia vida. Pablo nos va a empezar a hablar de la mentira, pero la va a colocar en contraste con la verdad. Nos va a decir, no es que dejen de decir mentiras, eso es una etapa y está bien. En términos negativos es no diga mentiras, no, ¿cierto? Pero no nos quedamos ahí, sino que nos dice, hablad verdad uno a los otros. Mucha gente puede dejar de hacer algo, lo que le cuesta es hacer algo bueno. ¿Sí lo entendemos? Ahí los maometanos, por allá en China, tienen una ciudad donde ellos se alejan de todo y viven una vida alejado de tecnología y de todo porque no quieren contaminarse para dejar de hacer, pero eso no es suficiente. No, la Biblia no nos pide alejarnos por allá en un lugar escondidos para que no estemos en tentación, sino que Dios nos creó como seres relacionables, que nos relacionamos unos a otros
Y no es que no hagamos, sino que hagamos. Y eso es lo que va a hablarnos Pablo y nos va a dar una lista de ejemplos de la pasada manera de vivir que identifica a alguien que vive en la naturaleza antigua. Y va a hablar de la mentira, de la ira mala versus el perdón, del robo versus la pereza y la generosidad, de las palabras corrompidas versus la edificación. Después va a hablarnos de la amargura versus la amabilidad, el enojo versus la compasión, la misericordia, el rencor versus el perdón, la gritería versus el perdón, la maledicencia versus el perdón, toda malicia. Y después va a seguir con la lista bien larga, Pablo, para que identifiquemos esas actitudes y renovemos, ¿qué cosa? Nuestra mente, porque ahora sí podemos, porque ahora habita en nosotros el Espíritu Santo, el que nos hace vivir conforme a esas verdades. Y ahí siguiente dice que la mentira, ¿qué es la mentira? ¿Será correcto hablar mentira? Depende, dicen algunos, ¿cierto? Hay mentiras blancas, dicen algunos, o mentiras piadosas, mentiricillas. ¿Hay mentiras pequeñas para Dios? Mentira es mentira, no ajustarse a la verdad. Y la palabra nos habla eso, dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son una abominación al Señor. Para Dios la mentira es eso. Proverbios 12:19 dice, los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa es por solo un momento. Y también hay en Proverbios 20:17 dice, el pan obtenido con engaño es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de ruinas. Hay gente que por alcanzar sus propósitos miente. La mentira tiene un propósito. ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde viene la mentira? De todo viene el corazón del hombre. Los homicidios, la mentira, la borrachera. Jesucristo dijo que ¿de dónde venía? De dentro del corazón del hombre. No es que me influenció la sociedad o le echamos la culpa al diablo. Ellos hacen su obra, pero ¿de dónde viene todo eso? Del corazón del hombre. El hombre viejo tiene eso en su corazón, de eso sale. Y la mentira tiene su origen allí. Jesucristo en Juan 8:44 le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. O sea que alguien que vive una vida de práctica en la mentira, ¿de quién es hijo? Dice Jesucristo, del padre de toda mentira. Él le dijo a los fariseos, vosotros, vuestro padre es el diablo. Porque él fue el que engañó a Eva. ¿Sí se acuerdan cuál fue la cláusula que utilizó para engañar a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. ¿Se acuerdan? Génesis 3. ¿Qué hizo Satanás? Cogió la palabra de Dios, la puso en duda y la distorsionó. Dios había dicho que no podían comer de ningún árbol, o sea que iban a morir de hambre. O dice la Biblia que hizo un huerto con muchos árboles y dejó solo uno en excepción. ¿Cierto que sí? Si ven el engaño de Satanás, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Satanás es experto en distorsionar la palabra de Dios. Ese es su engaño. Y muchos compran su engaño. ¿Cierto? Y aquí que está diciendo, desechen toda la mentira. ¿Por qué? Porque el origen de la mentira no es de Dios. Dios es verdad. Porque los que andan en mentira son hijos de Satanás. Quiere decir que están en su naturaleza como vinieron. ¿Por qué se miente? ¿Por qué las personas mienten?
Porque una persona miente, miente por miedo a ser subestimado, entonces dice alguien que no es, o por miedo a perder su confort, quiere lograr algo, quiere obtener un dinero, entonces miente, o quiere tener tiempo, miente, ¿cierto? Miente en dónde, en sus declaraciones de impuestos, en las subvenciones del gobierno, en ayudas para personas, miente para obtener confort para sí misma. Cuando alguien vive así, ¿qué está pasando? ¿Es una persona que despojó el viejo hombre o que continúa con el viejo hombre puesto? ¿Qué dicen ustedes? Que tiene esa vida práctica en su vida, no ha desechado el viejo hombre. ¿Por qué más mienten las personas? Por codicia, por obtener dinero, codicioso, avaricia, envidia. Esa es la fuente de la mentira, ¿cierto? Quiere tener lo que tiene el vecino tiene la podadora eléctrica, la última, yo voy a comprarla, ya no voy a darle con un machete al pasto, ¿cierto? O el vecino tiene esto, yo voy también. ¿Y qué hace? Esa codicia me lleva a mentir. ¿Qué lleva a mentir? A obtener cosas a través de la mentira. Ahí lo vemos en la Biblia, vimos muchos casos como en Hechos 5:3. Hubo una pareja que quería ser reconocida por su bondad, pero quería también al mismo tiempo tener su dinero para ellos. Voluntariamente ellos habían decidido vender una propiedad, Ananías y Zafira, pero fueron a los apóstoles y fueron a entregar la plata que ellos voluntariamente querían dar de su propiedad, pero fueron y dieron la ofrenda. Aquí está la ofrenda, hermano Pedro, hermano Juan. ¿Y qué dijeron? Vendí la propiedad por tanto, y mentira, no la había vendido por eso, sino por muchísimo más. ¿Y qué le pasó a Ananías? Cayó y murió delante de los apóstoles. Gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios, pero Dios puso eso para que tuvieran temor, y así mucha gente tuvo temor en la iglesia de mentir. Llegó después su mujer y dijo lo mismo que su marido y cayó muerta y la tuvieron que sacar y enterrar. Ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Mucha gente dice, no, eso era en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Cómo Dios abomina la mentira. Que Dios ahora, en su gracia y misericordia, no nos trata, pero lo podría hacer en cualquier momento. Estamos en la misma dispensación. ¿Y qué dice? Sigue diciendo ahí Pablo. ¿Por qué debemos, desechando toda mentira? Ahora hablamos del aspecto negativo. ¿Qué está diciendo? ¿Hablar qué cosa? Hablar verdad. Ahora no es que no se quede callado, no sea mudo, no le está pidiendo la palabra, no hable mentira, entonces me tengo que callar. No, ahorita está diciendo hable la verdad. No está diciendo bienaventurados los mudos, porque como no pueden hablar, no pueden mentir. No, nos está llamando a ¿qué? Hablar la verdad. ¿Y cuál verdad será que debemos hablar? La palabra de Dios es su verdad, pero también a hablar verdad es las cosas como son. ¿Y cuál es el problema muchas veces de hablar la verdad? Es que no obtenemos lo que los deseos caprichosos de la carne quieren, ¿cierto? Entonces hablar verdad tiene un costo, y es matar la carne, los deseos de la carne, ¿cierto? Si yo quiero obtener un dinero con mentira, la carne te dice, hágale que necesitamos platica. Pero ¿qué hace el Espíritu? Reconoce la palabra de Dios y dice, no, yo no puedo hacer esto. Esto está incorrecto, me daño a mí mismo, me intoxico yo mismo, intoxico a mi familia, porque una mentira, como dice el dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo, ¿cierto? Porque la mentira es evidente y contamina a los demás.
Por eso Pablo dice, hablad verdad, a cualquier costo, la verdad cuesta. Y hay una frase de un escritor que dijo, ocultar la verdad es una forma más sofisticada y despiadada de mentir. Cuando se oculta la verdad, una verdad que debe ser dicha, pero no se dice, se oculta conscientemente, es más sofisticada y despiadada que mentir, pues trae consigo una cadena de otros nuevos pecados y se mide el largo de la explicación por el ancho de las excusas. Este tipo de mentiroso es difícil de atrapar y esto lo hace a él insalvable, porque cuando no hay restricción, el hombre sigue y continúa en su pecado. Y ahí sigue diciendo Pablo, ¿qué cosa? Hablad verdad. ¿Y en qué contexto lo está diciendo Pablo? Ahí está diciendo, ¿por qué hablad verdad? Cada uno con su prójimo. ¿Sí estamos ahí leyendo? Porque somos miembros los unos de los otros. Recuérdese y no salga del contexto. ¿En qué contexto está hablando? De una iglesia. No es que no hablemos la mentira con los del mundo, con la iglesia, no. Pero estamos hablando en el contexto de la iglesia. Imaginen mintiéndose en la iglesia. Pablo está diciendo, dice, hablad verdad porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué debemos hablar verdad? Porque somos un cuerpo y un cuerpo tiene miembros. Y como hemos dicho aquí, si el ojo y la mano no están de acuerdo, hay problema, ¿cierto? Viene un sucio y va a caer en el ojo y la mano dice, yo no quiero levantarme para proteger el ojo, ¡pam!, le cae el ojo y se daña el ojo porque no hay armonía. Eso pasa cuando hay mentira en el cuerpo de Cristo. Se hace daño el cuerpo del uno al otro. ¿Qué más dice ahí, verso 26? Ya dejamos la mentira a un lado y hablamos de la verdad. Ahora, ¿qué dice ahí? Airaos. Si estamos todos ahí, verso 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué implica eso? Que hay una ira buena y una ira mala. ¿Cierto? La ira buena, ¿cuál es la ira buena? Yo estoy airado por los violadores, no me parece, me da ira los violadores de niños o el que sea hombre, mujer. Me airo por eso, ¿cierto? Pero no puedo llegar al extremo de pecar por esa ira. Esa fue fácil. Pero ahora en el contexto de la iglesia o en el contexto de nuestra familia, airaos y no pequéis. ¿Cómo sé cuál es la buena ira y cuál es la mala? Siga leyendo. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es la cláusula que sigue? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no se enoje en verano, en invierno. ¿Qué quiere decir? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se acueste enojado, airado. Lo deja para el otro día y se alarga el enojo y el pecado tiene su secuencia hacia abajo. Va a entrar amargura, rencor y todos sus amigos. Dice, ¿cuál es la ira buena? La que dura poco, corta. No dura menos de 24 horas. La que se pasa la noche, al otro día y se levantó enojado con el hermano o con la esposa, esa ya no es la ira buena, ya usted está pecando y esa es una evidencia del hombre viejo. ¿Sí entendemos o no? Ese es el consejo de Dios, que no es un consejo, se llama consejo, pero es un mandato de Dios. Y está describiendo quiénes son los que han sido renovados y quiénes no. ¿Y qué está diciendo ahí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué cosa? Lugar al diablo. ¿Qué pasa si acuesta enojado? Ahí al medio de la separación de la cama, en el caso de los esposos, ¿quién se acuesta ahí y toma el lugar? ¿Quién dice ahí? El diablo, ¿cierto? Ahí dice, pero el diablo, ¿ese quién es? Yo nunca lo he visto. Cuando decimos el gobierno de Trudeau nos hizo ahorita poner
un código de barras para presentarnos en los restaurantes. Es que Trudeau vino a mi casa y me dijo que pusiera, ¿cierto que no? ¿Qué estamos diciendo con esa expresión? Que es el gobierno que Trudeau representa y sus leyes y sus normas y su sistema nos hace ahora presentar a un restaurante con ese código de barra. Cuando dice no dé lugar al diablo, quiere decir que el diablo va a meter a nuestra cama, o ¿cierto que no? Está diciendo que el gobierno de Satanás, con toda su mentira, todo su gobierno, todos los que hacen el mal, están buscando, conspirando en contra de los que son de Cristo para hacerlos caer. Si usted le da lugar al diablo, yo le doy lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Él se mete por el rincón más pequeñito y por ahí se mete como el agua, busca por dónde meterse. Y eso hace el diablo. ¿Cómo? Por sus agentes. ¿Quiénes son sus agentes? Todos los que no son de Cristo. Una mujer que está dominada por Satanás, ¿qué va a hacer? Dañar un matrimonio. O un hombre que no es de Cristo, ¿qué va a hacer? Dañar un matrimonio, porque para él no es natural. Está sufriendo la pobre mujer, voy a ministrarla. ¿Cierto? Satanás busca sus estrategias. Por eso no le demos lugar al diablo. ¿Qué más dice allí? El 28. Ahora pasa a otro tema. El que hurtaba, o sea, robaba, el que robaba no robe más. Y en el contexto antes de esta iglesia de Éfeso había un sistema de esclavitud. Y había muchos cristianos esclavos que se convirtieron al cristianismo, pero la costumbre es que cuando usted se volaba de su amo, se robaba lo que más podía y se desaparecía. De hecho, vemos un caso en la Biblia que Pablo le dice: perdona, si algo te ha quitado él, perdónalo y ponlo a mi cuenta, porque eso hacían los esclavos. Y dice Pablo, eso era antes, pero el que roba, no robe más. Y en el contexto de la iglesia, recuerden, todo está en el contexto de la iglesia. Entonces usted dice, bueno, ¿y aquí cómo será que se roba en la iglesia? Yo no he visto un hermano que cuando estoy orando me mete la mano en la billetera y me roba. ¿Cierto que no? ¿Cómo se roba en la iglesia? Cuando nos aprovechamos de los aportes de otro y nosotros no aportamos, ¿cierto? Sino que estamos en confort con lo que otros aportan y yo no aporto, con los recursos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero que Dios nos ha dado para ministrar. No enriquezco la iglesia con mi servicio a Dios, sino que me favorezco de ella, de la iglesia. Me favorezco, utilizo la iglesia, pero no soy parte para enriquecer la iglesia. En ese contexto estamos robando, ¿cierto?, la iglesia. Por eso él dice, el que roba, no robe más. Que robar es quitar a algo, a alguien, quedarse con algo ajeno de forma oculta, de forma secreta o abierta. Eso es robar. ¿Cómo se roba? Cuando se incrementan cuentas que tenemos que cobrar. Cuando disminuimos cuenta que tenemos que pagar. Facturo más horas de las que trabajé. Cuando evado impuestos. ¿O será que es que el gobierno está malo, que yo mejor tengo yo el dinero que lo tenga el gobierno? ¿O eso es robar? Eso es robar, ¿cierto? Usar recursos, beneficios del Estado con mentiras de los cuales no tenemos derecho. Participar de la corrupción administrativa que algunos realizan. Eso es robar. Y el robo es pecado, cualquiera sea su forma, y no tiene nada que ver con el nuevo hombre en Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Eso es lo que dice la palabra, pero esa es la parte negativa, no roben. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué sigue diciendo allí?
Sino, ¿qué cosa? Trabaje. Lo contrario a robar, ¿qué es? Vemos los contrastes, ¿cierto? Trabaje. Dice, no, Dios tiene la teología del negrito del batey. ¿Cierto? ¿Cuál es la teología del negrito del batey? El trabajo Dios lo hizo como castigo. ¿Ustedes creen eso? ¿Eso dice la Biblia? No. Antes de Génesis 3, que el hombre cayera, dijo Dios al hombre, trabajad y fructificad. Le puso, vaya nombre a todos los animales, le dijo a Adán, eso es trabajo. Tenía que labrar la tierra. Está antes de la caída, no fue la maldición. ¿Cuál fue la maldición? Que la tierra iba a producir espinos, iba a ser más dura, le iba a costar al hombre más duro trabajar. Todo el sistema climático cambió, lo vemos después de Génesis 3, la tierra ya está caída también, maldecida la tierra, los salvajes, los animales, entró. Dice la Biblia que la tierra aún gime para ser liberada de la esclavitud a la cual fue sometida por causa del pecado. Esta tierra no es lo que debería ser. El pecado fue tan dañino que no tan solo dañó al hombre, dañó a la creación completa. Pero va a ser restaurada también la creación. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva y vamos a ver ahora sí la perfección. Usted se maravilla con las islas del lago Ontario o las del Caribe, no ha visto nada. Eso es naturaleza aún caída. No está perfecta. Vamos a ver la perfección de Dios. Y ahí dice que debemos trabajar, ahí nos desviamos un poco, pero de trabajar, eso es no robar, sino que, ¿qué dice ahí? Trabaje. ¿Y para qué se trabaja? ¿Para qué se trabaja? Ahí dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. No vaya a trabajar haciendo negocios raros, ¿no? Estoy trabajando. La Biblia dice que hay que trabajar, ahí lo que salga. ¿Cierto que no? Sino en lo que es bueno. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Para qué trabajamos? Para que tenga, ¿qué dice allí? Que compartir con el que padece necesidad. Lo contrario de robar es ser generosos. Para eso trabajamos. Uno dice, ay, yo creía que trabajar era para mí solamente. Pero si no vemos la necesidad, aquí Dios nos está dando el principio de cómo vive un hombre con una vida nueva en Cristo, no roba. No está buscando cuál es el negocio, cuál es la pirámide para hacer más plata por la codicia, a quién hay que robar, a quién hay que mentir, porque las pirámides es robo, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? Alguien van a tumbar por allá en la cola, el último que monta el bus, lo tumban. Y el que se monta primero dice, uy, salí ganancioso, ¿cierto? No, tumbaste a otro, eso es obvio. Las cosas buenas no vienen así, hay que trabajar, amén. No hay muchos que dicen, no quiero trabajar más, ¿cuál negocio? Una inversión. Ah, sí, venga, meta 20,000 y va a tener 200,000. Trabaje, porque ahí va a tumbar a otro. Eso no lo hace un cristiano nacido de nuevo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Y qué dice allí? El 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿En qué contexto? Primeramente, de la iglesia. Habla usted con los hermanos de la iglesia, sabe si hay necesidad de algún hermano, padece de necesidad, el Señor lo ha bendecido, bendigamos a otros. Eso es lo que nos llama el Señor. Y cuando hemos bendecido a los de la iglesia, si hay necesidad, bendigamos a los de afuera y así testificamos de Cristo también. ¿Qué más sigue diciendo el 29? Ninguna palabra que dice ahí
corrompida salga de vuestra boca. Si no, ¿cuál? Si ve lo bueno, no haga. ¿Qué es lo que no debe hacer? Que salgan palabras corrompidas de su boca. ¿Cuáles son palabras corrompidas? Palabras que se corrompen. Y hay varios tipos de palabras corrompidas. Hay palabras corrompidas que trivializan las realidades terribles. Y la gente usa esas palabras corrompidas, como dice, utilizar el nombre de Dios en vano. Por todo dicen Jesús, Dios, incluso gente haciendo mal. O decir infierno, o diablos, o demonios. ¿Sí han oído las personas que se expresan así? Se tropiezan y dicen Jesús y cambian un insulto por el nombre de Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. O eso no será palabras corrompidas. Eso está dentro de los 10 mandamientos. ¿Cierto que sí? ¿Cómo es otro tipo de palabras corrompidas? Hacer referencia a partes del cuerpo con vulgaridades. En inglés hay muchas. En español también. Un cristiano que ha nacido de nuevo no usa esas palabras. ¿Cierto que no? En la conversación con los amigos, utilizar insultos para otros, utilizar groserías para comunicarnos, no, porque somos chéveres, hablémonos así. Tú eres un homosexual, utilizan otras palabras. Tú eres yo no sé qué, y se hablan y ya se vuelve un hábito y se pierde toda sensibilidad, ¿cierto? Hay una palabra, por ejemplo, que utilizan los franceses y yo digo que también los costeños en Colombia, y que se pronuncia con naturalidad, ¿cierto? Y que se refiere a algo del cuerpo humano, pero esas cosas no se dicen. No deben salir palabras corrompidas que corrompen la conversación, que corrompen, ¿cierto? O esas palabras, un nuevo, nacido de nuevo, ¿será que da la gloria a Dios con su vida cuando habla de esa forma? ¿Cierto que no? Y eso es lo que nos está hablando Pablo. Esa palabra corrompida es palabra, se utiliza en el original griego podrido, algo que se está pudriendo, que huele mal. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál otra palabra corrompida? Chismear, ¿cierto? Criticar. Son palabras corrompidas que salen de la boca de un cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Será que salen? Dice la Biblia que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Si el árbol es bueno, da frutos buenos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Hablando bien. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Por qué es malo? Porque Dios lo dice primero que todo. ¿Cierto? ¿Por qué es malo las palabras corrompidas? Porque ofenden, hieren personas. Y nuestra boca es un instrumento de Dios. ¿Para qué debemos utilizar nuestra boca como instrumento de Dios? Para ser un medio de gracia. Y por eso decimos, haz tu boca un medio de gracia, no un medio de herida. Si usted, como dice ahí la frase, si no le gusta que sale de su boca, escuche con atención al apóstol Pablo, su esfuerzo en el texto para limpiar su boca, ¿de dónde? De adentro del corazón hacia afuera. ¿Alguien puede decir, voy a hacer estos tips para dejar de decir cosas? No puede. ¿Dónde tiene que trabajar? En su corazón. Entregarle su vida al Señor. Reconocer su pecado y apartarse del pecado y huir de las tentaciones. Porque si tengo el problema de la mentira y voy a los lugares donde veo mentir, ¿qué va a pasar? Estoy yendo a la tentación.
Si tengo problemas con las palabras corrompidas, necesito trabajar en eso para desechar a ese hombre viejo. No puedo concurrir los mismos lugares, los mismos círculos de personas donde antes me alimentaba y me nutría de esas malas palabras, porque estoy yendo a la tentación misma. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso el apóstol nos habla en 2 Corintios 4:6, nos dice, pues Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en la imagen de Cristo. Cuando conocemos a Cristo vemos que así no aprendimos de Cristo, como dice Pablo. ¿O usted escuchó algún versículo que a Jesucristo se le salió o mintió? ¿Cierto que no? Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, y no pecó. Y en la lista, sigue hablando en la lista, en el versículo 29. Ahí estamos todos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Qué más dice? Para la necesaria edificación, en el contexto de la iglesia, para edificar a la persona. De ahí, eso es lo que debemos hacer. No quedamos mudos porque no, yo soy tan grosero que mejor no hablo. Ahí está dando un mandamiento. Hable la palabra buena, necesaria para la edificación. ¿Cuál será esa palabra buena, necesaria para la edificación? La palabra de Dios, ¿cierto? A fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. Que se deleiten los oídos de los oyentes escuchando a usted hablar la palabra de Dios. ¿Cierto? No escuchando, uy, ¿viste a la hermanita tal? ¿Cómo vino vestida hoy? Eso no le combina nada, ¿cierto? Eso no habla así un cristiano. O mira ese lo que hizo. Ah, ese hermano siempre hace. Así no hemos aprendido de Cristo, ¿cierto? Eso no da gracia a los oyentes. Porque si usted tiene esos oídos y lo presta, ¿usted qué debe hacer como hermano cuando escucha eso? Usted dice, no, yo no me meto con nadie, yo no le digo nada. Porque en amor, con mansedumbre, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, amonestéis a los ociosos, a los débiles en la fe, a los inconstantes. Dígale ahí con amor, no me parece correcto lo que estás diciendo. Y lo corrige en el acto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios ha buscado la unidad del cuerpo de Cristo. Y todo el mundo está en proceso de crecer. No se escandalice porque escuchó a un hermano diciendo algo malo. Escuchó a un hermano diciendo una palabra corrompida y, uy, vea lo que dijo el hermano. ¿Qué hacemos? Oramos por él, ¿no? ¿Cierto? Usted con amor lo edifica y lo corrige porque llegamos al Señor como estábamos antes mal. La iglesia es eso. La iglesia es el lugar donde todos llegamos con nuestros pecados y empezamos a compartir con los demás. ¿Y cómo vamos a crecer? Edificándonos unos a otros. Así vamos a empezar, no nos escandalizamos porque usted también era un pecador. Igual, en otras áreas tal vez. Amén. Y dice ahí el 30, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Porque si hace todas estas cosas que ha enumerado el apóstol Pablo, ¿qué hace? Contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Literalmente hablando, mora en nosotros. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me fuere no podría venir el Consolador, el Espíritu, que los guiará a toda verdad. Jesucristo se fue y a partir de ese momento el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando se habla mentira, cuando se habla palabras corrompidas, el Espíritu Santo está en nosotros literalmente. Viviendo, somos moradas de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
No nos olvidemos de esa verdad. Y cuando robamos, cuando hacemos cualquiera de esas cosas, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo que está en mí, está en ti, está en cada uno? Está entristecido, ¿cierto? Y es una expresión que se utiliza ahí, se entristece el Espíritu Santo. ¿Y qué más sigue diciendo allí? ¿Por qué no entristecemos al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención? ¿Por qué? Porque Él es la garantía de que nosotros somos salvos, porque fuimos sellados, somos su propiedad. Y cuando la propiedad está mala, hace quedar mal al propietario, ¿cierto? Si usted ve una casa toda sucia, toda maloliente, ¿a quién queda mal? ¿La casa? ¿Cierto que no? El propietario. Porque somos testimonios de Dios, somos su propiedad. ¿A quién hace quedar mal un cristiano que está todavía batallando con la mentira, con las palabras corrompidas? ¿Qué va a decir la gente que no conoce a Cristo? Ah, eso es Él, no la iglesia, eso es Él. No, eso no van a decir eso. Eso es el cristianismo, todos son iguales. Ah, esta iglesia Gracia y Verdad, yo conozco a ese hermanito, eso es más grosero. Eso no se debe decir, ¿cierto? De nosotros, si es que hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Dice verso 30, no contristé al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31, como si fuera poco, no ha terminado el apóstol Pablo. Verso 31 que dice, más cosas de quitarse, despojarse del viejo hombre. Quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. Amargura, ¿qué es la amargura? Alguien amargado siempre está insatisfecho, ¿cierto? Amargado, esa hermana me cae mal, a ese también. Este clima no me gusta, el calor tampoco, el frío tampoco. No le gusta nada, ¿cierto? Está amargado. Esa es la amargura. Dice, sea quitada la amargura. En griego esa palabra es pigría, que quiere decir veneno. Es la misma palabra que utiliza para veneno, la amargura. Y es el efecto del veneno, es tóxico, dañino. Una persona amargada. Dice que es un veneno punzante. Y la ira es un apetito de venganza, una insatisfacción. Pablo dice, quítese toda amargura. ¿Qué más dice que se debe despojar? De todo enojo. El enojo no identifica a un hombre de Dios. Enojo es otra palabra, orge, en griego, que significa deseo, excitación de la mente, pasión violenta. Eso es enojo, una pasión violenta. Quítese todo enojo. ¿Y qué más sigue diciendo? Ira, otra palabra que está ahí, parecida al enojo. ¿Qué más dice? Gritería. Y esa palabra gritería, krauje en griego. Gritería es agresión con el fin de someter a alguien o a algo. ¿Qué es gritería? Es una agresión con el fin de someter. Alguien quiere alzar la voz solo para callar y someter al otro. En el contexto de la iglesia eso es inaceptable, ¿cierto? Tolerancia cero. En el contexto de la familia, sí, tampoco. ¿Cierto? La gritería, los insultos que producen el enojo, todo eso no proviene de alguien que ha sido renovado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que tiene ira es siempre pronto a perder los estribos, con respuestas que muerden y que replican acaloradamente a cualquier situación.
es un homicida potencial, porque Jesucristo dijo que ustedes han leído no matarás, pero yo digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano o tonto a su hermano es culpable también de homicidio. Entonces la gritería no es algo que viene de Dios. Ofrecer réplicas acaloradas a algo que nos parece injusto en gritería no está bien, ¿cierto? Responder. Y eso en el contexto de un hogar cristiano menos, ¿cierto? Eso no proviene de Dios. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Maledicencia, gritería y maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Maldecir de la otra persona. También sinónimo calumnia o blasfemia. Lenguaje ofensivo, sea contra Dios o sea contra un hermano, contra su familia. Es un desprecio, es falta de estima al otro, es denigración de alguien o de algo. Eso es maledicencia, maldecir, ¿cierto? Desprecio o falta de estima. Hay muchas formas de maldecir o utilizar la maledicencia. Y todo esto, si vemos cómo la carta de Efesios se vuelve personal o no. Porque todo esto evidencia si hemos nacido de nuevo o no, si somos nuevas criaturas o aún no. Si en nuestra vida hay una constante práctica de estas cosas, si nuestra vida es caracterizada porque practicamos la maledicencia, la gritería, el robo, el enojo, la ira, y no está batallando con eso, y cada día no se está apartando de esas cosas que éramos antes, sino que continúa, se convirtió, una persona dice, me convertí el 30 de junio, ¿y qué pasó el 1 de julio? ¿Cambió usted? Y un año más tarde, no, yo sigo con las mismas palabrerías y sigo evadiendo los mismos impuestos y sigo. Entonces usted nunca nació de nuevo, nunca se convirtió, porque el que ahora mora en nosotros nos guía y cambió la disposición de nuestro corazón, y ahora lo que sí ven en nosotros es que lo que éramos antes ya no somos ahora, que huimos de lo que éramos antes, no corremos a lo que éramos antes, no corremos a las mismas amistades, a los mismos vicios, sino que dicen, uy, este ya no lo veo allí, ya no dice esto, ya no hace aquello, cada vez lo veo más alejado de esto. ¿Qué es lo que está reflejando? Que esa persona ha nacido de Dios. No perfectamente, no es la perfección, pero sí la dirección hacia dónde va. Se ve, es evidente hacia dónde va esa persona. Va hacia la estatura del varón perfecto, a ser la imagen de Jesucristo. Esa es la operación del Espíritu Santo. Cuando vemos a ese hombre, está creciendo espiritualmente. Cuando vemos una iglesia que cada uno de sus miembros van así, decimos esa iglesia está creciendo. Una iglesia no crece cuando todas las bancas están llenas. Una iglesia crece cuando cada uno de los miembros se están alejando del viejo hombre y se están conformando al nuevo que ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí podemos decir, esa iglesia está creciendo. Antes no. Si un miembro de la iglesia sigue lo mismo que cuando estaba en el mundo, se pudo haber salido del mundo, pero el mundo no salió de su corazón. Sigue en el mismo mundo. Amén. Y eso no hemos aprendido de Cristo. Si un cristiano sigue sin la falta de compromiso, como era antes en el mundo, o algunos dicen yo estaba en otra religión, no tenía compromiso, ahorita con Dios tampoco. Eso no refleja que hubo un cambio. Sigue en su misma naturaleza. Amén. Amén. Y ese es el consejo de Dios que nos da el apóstol Pablo, y ahí termina diciendo en el verso 32, ¿cómo debemos de ser? Antes sean ¿qué? No es que nos quedamos ahí de no ser así, sino de ser, ¿cómo? Benignos, o sea, ser buenos, como unos con otros.
en el contexto nuevamente de la iglesia. ¿Cómo somos buenos unos con otros en la iglesia? Si nos congregamos, solo podemos ejercer este mandamiento. Si no nos congregamos, ¿cómo podemos ser benignos? ¿Por teléfono, en línea, por WhatsApp? Tenemos que ser un cuerpo de Cristo, ayudándonos unos a otros en la edificación en el Señor. Misericordiosos. ¿Cómo así que misericordiosos? Como decía ahora, cuando viene un hermano, si usted lo ve en alguna de estas características del viejo hombre, no escandalice. Usted y yo éramos así. ¿Qué es lo que debemos hacer? Edificarlo. No se asuste porque un joven que conoció a Cristo, hay veces que lo vemos cojeando, no, ayúdelo y levántelo. No lo critique, que no salgan palabras corrompidas de su boca. Un hermano lo vio mal parqueado, vaya y hable con su hermano. Y si lo escucha a usted, habrá ganado a su hermano. Si no lo escucha, llame a 2 ancianos de la iglesia y ayúdele. Entre los 3 le ayuda. Y si no escucha, pues la iglesia le va a ayudar. Y si no escucha, pues toca sacarlo de la iglesia, porque está contaminando el cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia, el Señor Jesucristo en Mateo 15. Ese es el procedimiento. ¿Cierto? Que dice, sean benignos unos a otros, misericordiosos. Con la misma misericordia que Dios vio nuestro pecado, seamos con los otros. No, ahorita yo estoy andando pues espiritualmente y no me contamino con los que hablan palabras corrompidas. No, sino verlos con misericordia como Cristo te vio a ti. O es que cuando llegamos a Cristo ya pues estábamos caminando en las nubes como ángeles, ¿cierto que no? Por eso estamos en Él. ¿Y qué más dice ahí para terminar? Y perdonaos unos a otros. El perdón, perdonaos unos a otros. Si su hermano hizo algo contra usted, perdónelo. Lo miró mal o lo que sea, lo que haya pasado, perdónelo, restaure. Esa es la llamada del Señor, perdonar. Se dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Como dijo Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? En Mateo 18:21. ¿7 veces? Y el Señor dijo, no, 70 veces 7, 70 elevado a las 7. Si usted tiene su calculadora, hágalo. ¿Cuánto le va a salir en su calculadora? ¿Cuánto debe perdonar? 70 veces 7. Y después dio una parábola de los deudores. Y dijo que había un hombre que le debía mucho dinero. Le debía tanto dinero que trabajando lo equivalente a 180 años, con el mejor salario no podía pagarle. Pero ese rey le perdonó la deuda, en la parábola de los deudores de Mateo 18:23. Pero a ese deudor que le fue perdonado su deuda, tenía a alguien que le debía a él. Y le debía lo que era equivalente a un mes de trabajo. ¿Y qué hizo ese gran deudor? Al otro dijo, lo cogió del cuello, dice la Biblia, págame mi plata. Y él fue perdonado, una deuda que dice no podía pagar ni con su vida entera de trabajo con el mejor salario. Y este que le debía poquito lo cogió del cuello, págame. ¿Qué hizo Dios? Dijo a este desecharlo a las tinieblas de afuera porque no perdonó habiéndole sido perdonado. Porque al que no perdona, tampoco mi Padre que está en los cielos le perdonará. ¿Sí lo vemos? Porque dice perdonados unos a otros, ahí termina diciendo ¿cómo? ¿Cómo perdonamos unos a otros? Dice el versículo, como Dios, ¿cuál es el estándar? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo? ¿Podíamos pagar la deuda de nuestros pecados? ¿Cierto que no? Entonces cuando Noé, su esposo, su esposa, su hijo, y no quiera perdonar, acuérdese cómo Dios lo perdonó. Acuérdese la parábola de Mateo 21, de Mateo 18:23. Ese es el estándar para perdonar. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies.
Invito a mi hermano Alexander o Luis o Edwin, Alexander o Luis, y vamos a orar por este tiempo de comunión y lo dejamos al final para recordar estas palabras del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado bendijo el pan y dio gracias mientras pasa los elementos. ¿Quién puede tomar la cena? Toda persona que ha sido bautizada en el Señor, toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo puede participar de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dijo que Jesucristo la noche que fue entregado tomó el pan y lo bendijo. ¿Y qué dijo del pan? Este es mi cuerpo, lo que representa que por vosotros ha sido molido. Que todas las veces que comamos ese cuerpo, ese pan, el pan literalmente no es el cuerpo, obviamente, es un símbolo para que reconozcamos la obra de Cristo por nuestros pecados, que Él sufrió y llevó el castigo que merecíamos nosotros, lo llevó Él por nosotros, y eso recordamos y tenemos común unión los unos a los otros en esa verdad, en que el Señor fue el que hizo su obra por nosotros. Y también dice que tomó la copa y que esa copa representaba ¿qué? Su sangre, ¿cierto? Que por nosotros fue derramada, que su vida, Dios se hizo hombre y su vida fue derramada por nosotros. Y dijo: cualquiera que tome este pan y esta copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por eso hay muchos enfermos y hay muchos que duermen, porque no discernieron qué es el acto que estamos haciendo. Entonces yo le invito a que incline su rostro al Señor y ahí reflexione en la obra de Cristo por su vida y preséntele su vida al Señor. Oramos juntos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este medio que nos has dejado para que no nos olvidemos de tu obra en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, tu cuerpo y tu sangre derramado por nuestros pecados, Señor, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida, Señor, y esa vida, Señor, es la que tú has obrado por el Espíritu en cada uno de mis hermanos. Y hoy le recordamos con devoción, Señor, de acuerdo a tu mandamiento. Tú dices que hagamos esto todas las veces que lo comamos y la bebamos en memoria de ti hasta que tú vengas, Señor. Y en obediencia a este mandato, Señor, comemos el pan y tomamos este vino recordando tu obra en la cruz por nosotros. Vamos a comer el pan y beber la copa. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu obra en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado nueva vida, Señor, que nos has dado el Espíritu Santo que nos conforma y nos enseña de tu Hijo Jesucristo, que nos estás formando y estamos aprendiendo cada día más de ti, de Cristo, quien es la verdad, Señor. Ayúdanos a no conformarnos al sistema de este mundo, Señor, sino que, como dice el apóstol, que nos transformemos, Señor, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos, Señor, cuál es tu voluntad, que es buena, es aceptable y es perfecta, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, y que estas verdades queden en su corazón y que puedan vivir estas verdades y puedan modelar estas verdades
en sus vidas, Señor, en su familia, aquí en la congregación y al mundo, para que puedan reconocerte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta semana, y partimos con tu bendición de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermano, y no se vaya sin saludar a su hermano. Por ahí van a pasar recogiendo los elementos. Bendiciones.